siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Séptima parte. Capítulo 48. Capítulo número 48. Y he aquí que un gran viento hirió las cuatro esquinas de la casa y cayó sobre los mozos, y murieron, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Job 1:19. Un concertado jaleo de tacones pegaba recio, a compás de guitarras, en el suelo del piso principal, cuando el viajero, sacando un brazo aterido del hato de mantas escocesas que lo envolvían, alzó el pesado martillo del aldabón con figura de Dios de las aguas que adornaba la gran puerta que daba a la calle de Fuencarral. Aunque el toque retumbara adentro como un disparo de trabuco, arreció el alboroto de arriba con la añadidura de una trasnochada voz de sochantre que en vano trataba de agarrar la tonada cabal del polo del contrabandista. Pero la mano, ardida por el bronce quemante de tanto frío, seguía golpeando, a la vez que un pie calzado de espesas botas pegaba en la madera de la puerta, haciendo caer morcellas de cierzo sobre la piedra helada del umbral. Al fin crujió un batiente, movido por un fámulo de aliento avinado que arrimó la luz de un candil a la cara del viajero. Al ver que la cara se le parecía a la del retrato que arriba colgaba de un testero, el criado, sobrecogido por el susto, hizo pasar al temible aguafiestas, deshaciéndose en disculpas y explicaciones. Él no esperaba tan pronto al caballero. De haber sabido que llegaba, lo habría ido a esperar a la casa de correos. Hoy resultaba que, por ser 1 de año, día de los Manueles, y él se llamaba Manuel, unos conocidos, buena gente, aunque un poco bullanguera, habían venido a sorprenderlo cuando ya estaba acostado, después de haber rogado a Dios porque el caballero tuviese un buen viaje, y, sin entender de razones, se habían dado a cantar y a beber de lo que traían, nada más que de lo que traían. Que aguardara unos minutos el caballero. Él haría salir a toda esa canalla por la escalera de servicio. Apartando al fámulo, el viajero subió las anchas escaleras que conducían al salón. Allí, en medio de muebles movidos de sus sitios, sobre un piso cuyas alfombras estaban arrimadas a una pared, seguía la juerga, con un descocado bailoteo de manolas del rumbo y de mozos de la peor facha, que se vaciaban grandes vasos de vino en el gaznate, escupiendo a diestro y siniestro. Por la cantidad de botellas y frascos vacíos que yacían en los rincones, podía advertirse que la fiesta estaba en su punto. Pregonaba unas castañas calientes que no se veían por ninguna parte. Subida sobre un diván, desgañitábase una maja cantando la tonada del marabú. Sobaba una hembra el de más allá. Apretábase un corrillo de borrachos en torno a un ciego que acababa de rajarse la garganta, perfilando melismas por soleares. Un «¡Fuera de aquí!», clamado con tronitosa voz por el criado, desbandó a los presentes, que se echaron escaleras abajo, llevándose cuanta botella llena pudieron agarrar al vuelo. Al ver que del hato de mantas escocesas emergía la cabeza de alguien que debía ser una persona de condición, ahora, hilvanando lamentos inoperantes, el sirviente se apresuraba en colocar nuevamente los muebles en su lugar, extendiendo la alfombra y llevándose las botellas vacías con la mayor diligencia. Añadió varios leños al fuego que en la chimenea ardía desde temprano, y armándose de escobas, plumeros y paños, trató de borrar las huellas que había dejado el holgorio en las butacas, en los pisos y hasta en la tapa del pianoforte ensuciada por un líquido que olía a aguardiente. «Gente buena», gemía el fámulo, «gente incapaz de llevarse nada, pero gente de muy escasa educación. Aquí no pasa como en otros países, donde se enseña a respetar». Por fin, librado de su última manta, el viajero se acercó al fuego, pidiendo una botella de vino. Cuando se la trajeron, pudo comprobar que era del mismo vino que habían
estado bebiendo los juerguistas. Pero no se dio por enterado. Sus ojos acababan de tropezarse con un cuadro que harto conocía. Era el que representaba cierta explosión en una catedral, ahora deficientemente curado de la ancha herida que se le hiciera un día por medio de pegamentos que demasiado arrugaban la tela en el sitio de las roturas. Seguido del fámulo que alzaba un gran candelabro con velas nuevas, pasó a la habitación contigua, que era la biblioteca. Entre los anaqueles de libros había una panoplia, rematada por yelmos y morriones de factura italiana, a la que faltaban algunas armas que parecían haber sido desprendidas con suma violencia, a juzgar por el retorcimiento de las escarpias. Dos butacones habían quedado en disposición de coloquio, a ambos lados de una estrecha mesa medianera, donde veíase un libro abierto y una copa medio bebida, cuyo vino de Málaga, al secarse, había dejado la marca de su color en el cristal. Como tuve el honor de escribir al señor, nada se ha tocado desde entonces, dijo el fámulo, abriendo otra puerta. Ahora estaba el viajero en una habitación de mujer recién salida del sueño, donde nada hubiese sido recogido. Aún estaban revueltas las sábanas del desperezo mañanero, y se adivinaban las prisas de un rápido vestirse por la camisa de noche que estaba tirada en el suelo, y aquel desorden de trajes sacados de un armario, entre los cuales debió escogerse el que ahora faltaba. Era como de color tabaco con unos encajes, dijo el sirviente. Salieron los dos hombres a una ancha galería, cuyas ventanas exteriores estaban blanquecidas por la escarcha. Este era el cuarto de él, dijo el criado, buscando una llave. Lo que pudo contemplar el forastero fue una estancia angosta, amueblada con casi austera sobriedad, sin más adorno que el de una tapicería fija en la pared opuesta a la de la cama, que representaba un gracioso concierto de monos, tocadores de clave, violas de gamba, flautas y trompetas. Sobre un velador veíanse varios pomos de medicinas, acompañados de una jarra de agua y una cuchara. El agua hubo que vaciarla porque se estaba pudriendo, dijo el criado. Todo aquí estaba ordenado y limpio como en celda de militar. Él siempre se arreglaba la cama y acomodaba sus cosas. No le agradaba que entraran gentes del servicio, aun cuando estaba enfermo. El viajero volvió al salón. Cuénteme lo que pasó aquel día, dijo. Pero el relato del otro, a pesar de todo el afán que se daba en informar, tratando de hacer olvidar lo de la juerga y lo del vino con un exceso de palabras entreveradas, de desmedidos elogios para la bondad, la generosidad, el señorío, los amos, era muy poco interesante. Lo mismo quedaba dicho en una carta que el fámulo hubiese mandado antes, valiéndose de la letra de un memorialista público que, sin conocer el caso, había añadido acotaciones de propia tinta mucho más esclarecedoras en sus hipótesis que las escasas verdades recordadas por el lacayo, quien, en suma, no sabía casi nada. Aquella mañana, arrastrada por el entusiasmo que llenaba las calles, la servidumbre había abandonado las cocinas, lavanderías, despensas y cocheras. Después, algunos regresaron, otros no. El viajero pidió papel y pluma, apuntando los nombres de todas las personas que, por algún motivo, hubiesen tenido tratos con los amos de la casa: médicos, proveedores, peinadoras, costureras, libreros, tapiceros, boticarios, perfumistas, comerciantes y artesanos, sin desdeñar el dato de que una abaniquera hubiese venido a menudo a ofrecer sus abanicos, ni que un barbero, cuya oficina estaba próxima, conocía la vida y milagros de toda la gente que hubiera vivido desde hacía 20 años en la calle de Fuencarral. Así sucedió. Goya. Con
lo sabido en tiendas y talleres, con lo oído en una taberna cercana, donde muchas memorias se refrescaban al calor del aguardiente, con lo narrado por personas de las más diversas condiciones y estados, empezó una historia a constituirse a retazos, con muchas lagunas y párrafos truncos, a la manera de una crónica antigua que parcialmente renaciera de un ensamblaje de fragmentos diversos. La casa de la condesa de Arcos, según contara un notario que, sin saberlo, oficiaba de prologuista del centón, había quedado deshabitada durante mucho tiempo, desde que en ella se hubiesen producido extraños y sonados sucesos de fantasmas y aparecidos. Transcurría el tiempo y permanecía la hermosa mansión en abandono, aislada por su propia leyenda, añorándose entre los comerciantes del barrio los días en que las fiestas y saraos ofrecidos por sus dueños promovían rumbosas compras de adornos, luces, finos manjares y vinos delicados. Por lo mismo, la tarde en que pudo observarse que las ventanas de la casa se iluminaban, fue saludada como un acontecimiento. Acercáronse los vecinos, curiosos, observando un tráfago de sirvientes desde las cocheras hasta el desván, subiendo baúles, cargando bultos, colgando arañas nuevas de los cielos rasos. Al día siguiente aparecieron los pintores, los empapeladores, los yeseros, con sus escaleras y andamios. Corrió un aire fresco por las estancias, disipando embrujos y sortilegios. Claras cortinas alegraron los salones, en tanto que dos soberbios alazanes, traídos por un caballerizo de librea, se instalaron en las cuadras, que volvían a oler a heno, avena y almorta. Se supo entonces que una dama criolla, poco temerosa de espantos y duendes, había alquilado la mansión. Aquí, la crónica pasaba a la boca de una encajera de la calle Mayor. Pronto la señora de la casa de Arcos fue conocida por la cubana. Era una hermosa mujer, de grandes ojos oscuros, que vivía sola, sin recibir visitas ni buscar tratos con la gente de la villa y corte. Una constante preocupación ensombrecía su mirada y, sin embargo, no buscaba el consuelo de la religión, notándose que nunca iba a misa. Era rica, a juzgar por el número de sus sirvientes y el boato de su tren de casa. No obstante, era afecta a vestirse sobriamente, aunque cuando compraba un encaje o elegía un paño, exigía siempre lo mejor, sin poner reparos en el precio. De la encajera no podía sacarse más, pasándose a los chismes de Paco, el barbero guitarrista, cuya oficina se contaba entre los buenos mentideros de la ciudad. La cubana había venido a Madrid para realizar una delicada gestión, solicitar el indulto de un primo suyo que estaba encarcelado desde hacía años en el presidio de Ceuta. Se decía que aquel primo suyo había sido conspirador y francmasón en las tierras de América, que era un afrancesado, adicto a las ideas de la revolución, impresor de escritos y canciones subversivas destinados a socavar la autoridad real de los reinos de ultramar. La cubana también debía tener alguna tacha de conspiradora y de atea, con aquel retraimiento en que vivía, con aquel desentendimiento de procesiones que podían pasar frente a la casa de Arcos, llevando al mismísimo Santísimo sin que se dignara asomarse a alguna ventana de la mansión. Llegóse a decir que hasta se daban misas negras, pero la policía, puesta sobre aviso por las habladurías, luego de vigilar la mansión durante algunas semanas, había tenido que reportar que no podía ser sitio de reuniones de conspiradores, impíos ni francmasones, puesto que allí no se reunía nadie. La casa de Arcos, casa del misterio, a causa de sus espantes y trasgos de antaño, seguía siendo una casa del misterio, ahora que en ella moraba una mujer hermosa, muy requerida por los hombres, cuando alguna vez iba a pie hasta una tienda cercana o salía a comprar en vísperas de Navidades mazapanes de Toledo en las inmediaciones de la Plaza Mayor.
Ahora pasaba la palabra a un viejo médico que a menudo había visitado durante un tiempo la casa de Arcos. Había sido llamado para atender a un hombre de sana constitución, pero cuya salud estaba sumamente quebrantada por la permanencia en el presidio de Ceuta, de donde acababa de salir, luego de verse liberado por indulto real. En las piernas llevaba la marca de los grillos, padecía de fiebres intermitentes y también de un asma de infancia que lo atormentaba. A veces, aunque las crisis se le aliviaban al fumar cigarrillos liados con pétalos de la flor de campana que a Cuba encargaba un apotecario del barrio de Tribulete. Sometido a un tratamiento revitalizador, había recobrado la salud lentamente. El médico no volvió a ser llamado a la casa de Arcos. Ahora tocaba hablar a un librero. Esteban no quería saber de filosofía, de trabajos de economistas, ni de escritos que trataran de la historia de Europa en los últimos años. Leía libros de viajes, las poesías de Ossian, la novela de las cuitas del joven Werther, nuevas traducciones de Shakespeare, recordándose que se había entusiasmado con el genio del cristianismo, obra que calificaba de absolutamente extraordinaria, habiéndola mandado encuadernar en pasta de terciopelo de las que tenían una pequeña cerradura de oro, destinada a guardar el secreto de acotaciones personales hechas al margen del texto. Carlos, que había leído el libro de Chateaubriand, no acertaba explicarse por qué Esteban, hombre descreído, podía haberse interesado tanto por un texto falto de unidad, farragoso a ratos, poco convincente para quien careciera de una fe verdadera. Buscando el libro en todas partes, acabó por encontrar uno de sus 5 tomos en la habitación de Sofía. Hojeándolo, advirtió con sorpresa que esa edición incluía, en su segunda parte, una suerte de relato novelesco, titulado René, que no figuraba en otra edición más reciente adquirida en La Habana, y mientras las demás páginas del volumen estaban vírgenes de notas o marcas, una serie de frases de párrafos aparecían subrayados con tinta roja. Esta vida, que al principio me había encantado, no tardó en serme insoportable. Me cansé de las mismas escenas y de las mismas ideas. Me puse a sondear mi corazón y a preguntarme lo que deseaba. Sin padres, sin amigos y, por decirlo así, sin haber amado aún sobre la tierra, estaba abrumado por una superabundancia de vida. Descendí al valle y subí a la montaña, llamando con todas las fuerzas de mi deseo al objeto ideal de una futura llama. Es necesario imaginarse que era la única persona en el mundo a quien yo había amado y que todos mis sentimientos venían a confundirse en ella con el dolor de los recuerdos de mi infancia. Un movimiento de piedad la había atraído hacia mí. Una sospecha se abría camino en la mente de Carlos, y ahora interrogaba a una camarera que durante algún tiempo había servido a Sofía, usando de soslayadas preguntas que, sin revelar un mayor interés por el caso, pudiesen conducir la fábula hacia alguna confidencia reveladora. No podía dudarse de que Sofía y Esteban se tuvieran un gran afecto, viviendo en una apacible y cariñosa intimidad. En los crudos días del invierno, cuando se helaban las fuentes del retiro, tomaban sus comidas en la habitación de ella con las butacas arrimadas a un brasero. En verano daban largos paseos en coche, deteniéndose para beber la horchata de los puestos. También se les había visto alguna vez en la feria de San Isidro, muy divertidos por el orgullo popular. Se agarraban de la mano, así como pueden hacerlo 2 hermanos. No recordaba que los hubiese visto reñir ni discutir acaloradamente. Eso nunca. Él la llamaba por su nombre a secas y ella le llamaba Esteban. Sin más, jamás se habían desleído las malas lenguas, que siempre las hay, en las cocinas, en las despensas, en decir que acaso hubiese una intimidad excesiva entre ellos. No, en todo caso,
no se había visto nada. Cuando él hubiera pasado malas noches, a causa de la enfermedad, ella más de una vez había permanecido a su lado hasta el alba. Por lo demás, ambos parecían como hermanos. Solo sorprendía a las gentes que una mujer tan guapa no se resolviera a casarse, ya que, de haberlo deseado, no le hubiesen faltado pretendientes de calidad y alcurnia. Imposible es sacar ciertas verdades en claro, pensaba Carlos, mientras releía las frases subrayadas en el libro encuadernado con terciopelo rojo, que podían ser interpretadas de tantas maneras distintas. Un árabe diría que pierdo el tiempo, como lo pierde quien busca la huella del ave en el aire o la del pez en el agua. Faltaba ahora por reconstruir el día sin término, aquel en que dos existencias habían parecido disolverse en un todo tumultuoso y ensangrentado. Solo un testigo quedaba de la escena inicial del drama. Una guantera que, sin sospechar lo que iba a ocurrir, había ido temprano a la casa de Arcos para entregar varios pares de guantes a Sofía. Se sorprendió al observar que solo quedaba un criado viejo en la mansión. Sofía y Esteba se encontraban en la biblioteca, acodados a la ventana abierta, escuchando atentamente lo que de afuera les venía. Un confuso rumor llenaba la ciudad, aunque nada anormal parecía suceder en la calle de Fuencarral. Podía notarse que ciertas tiendas y tabernas habían cerrado sus puertas repentinamente. Detrás de las casas, en calles aledañas, parecía que se estuviera congregando una densa multitud. De pronto cundió el tumulto. Grupos de hombres del pueblo, seguidos de mujeres, de niños, aparecieron en las esquinas, dando mueras a los franceses. De las casas salían gentes armadas de cuchillos de cocina, de tizones, de enseres, de carpintería, de cuanto pudiese cortar, herir, hacer daño. Ya sonaban disparos en todas partes, en tanto que la masa humana, llevada por un impulso de fondo, se desbordaba hacia la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. Un cura vociferante, que andaba a la cabeza de un grupo de manolos con la navaja en claro, se volvía de trecho en trecho hacia su gente para gritar: ¡mueran los franceses! ¡Muera Napoleón! El pueblo entero de Madrid se había arrojado a las calles en un levantamiento repentino, inesperado y devastador, sin que nadie se hubiese valido de proclamas impresas ni de artificios de oratoria para provocarlo. La elocuencia aquí estaba en los gestos, en el ímpetu vocinglero de las hembras, en el irrefrenable impulso de esa marcha colectiva, en la universalidad del furor. De súbito, la marejada humana pareció detenerse, como confundida por sus propios remolinos. En todas partes arreciaba la fusilería, en tanto que sonaba por vez primera, bronca y retumbante, la voz de un cañón. «Los franceses han sacado la caballería», clamaban algunos, que ya regresaban heridos, asableados en las caras, en los brazos, en el pecho, de los encuentros primeros. Pero esa sangre, lejos de amedrentar a los que avanzaban, apresuró su paso hacia donde el estruendo de la metralla y de la artillería revelaba lo recio de la trabazón. Fue ese el momento en que Sofía se desprendió de la ventana. «¡Vamos allá!», gritó, arrancando sables y puñales de la panoplia. Esteban trató de detenerla. «No seas idiota. Están ametrallando. No vas a hacer nada con esos hierros viejos». «Quédate si quieres. Yo voy». «¿Y vas a pelear por quién?». «Por los que se echaron a la calle», gritó Sofía. «Hay que hacer algo». «¿Qué?». «Algo». Y Esteban la vio salir de la casa impetuosa, enardecida, con un hombro en claro y un acero en alto, jamás vista en tal fuerza y en tal entrega. «Espérame», gritó, y armándose con un fusil de caza, bajó las escaleras a todo correr. Hasta aquí lo que pudo saberse.
Luego fue el furor y el estruendo, la turbamulta y el caos de las convulsiones colectivas. Cargaban los mamelucos, cargaban los coraceros, cargaban los guardias polacos, sobre una multitud que respondía al arma blanca, con aquellas mujeres, aquellos hombres que se arrimaban a los caballos para cortarles los ijares a navajazos. Gentes envueltas por pelotones que desembocaban por 4 calles a la vez, se metían en las casas o se daban a la fuga, saltando por sobre tapias y tejados. De las ventanas llovían leños encendidos, piedras, ladrillos, derramábanse cazuelas, ollas de aceite hirviente sobre los atacantes. Uno tras otro iban cayendo los artilleros de un cañón, sin que la pieza dejara de disparar, con la mecha encendida por hembras enrabecidas, cuando ya no quedaron hombres para hacerlo. Reinaba en todo Madrid la atmósfera de los grandes cataclismos, de las revulsiones telúricas, cuando el fuego, el hierro, el acero, lo que corta y lo que estalla se rebelan contra sus dueños. En un inmenso clamor de Dies Irae, luego vino la noche, noche de lóbrega matanza, de ejecuciones en masa, de exterminio en el Manzanares y la Moncloa. Las descargas de fusilería que ahora sonaban se habían apretado, menos dispersas, concertadas en el ritmo tremebundo de quienes apuntan y disparan, respondiendo a una orden sobre la siniestra escenografía exutoria de los paredones enrojecidos por la sangre. Aquella noche de un comienzo de mayo hinchaba sus horas en un transcurso dilatado por la sangre y el pavor. Las calles estaban llenas de cadáveres y de heridos gimientes, demasiado destrozados para levantarse, que eran ultimados por patrullas de siniestros mirmidones, cuyos dormanes rotos, galones lacerados, chacos desgarrados, contaban los estragos de la guerra a la luz de algún tímido farol, solitariamente llevado por toda la ciudad, en la imposible tarea de dar con el rostro de un muerto perdido entre demasiados muertos. Ni Sofía ni Esteban regresaron nunca a la casa de Arcos. Nadie supo más de sus huellas ni del paradero de sus carnes. Dos días después de saber lo poco que había de saber, Carlos mandó lacrar las cajas donde había guardado algunos objetos, algunos libros, algunas ropas que aún hablaban por sus formas, por sus colores, por sus pliegues, de la existencia de los idos. Abajo lo esperaban 3 coches para llevarlo, con su equipaje, a la oficina de postas. De vuelta a sus dueños, la casa de Arcos volvería a quedar deshabitada. Las puertas fueron cerradas con llaves, una tras otra, y la noche se instaló en la mansión. Era aquel un invierno de anticipados crepúsculos, en tanto que sus fuegos eran apagados, separándose los leños a medio arder, antes de verterse sobre ellos el agua de una garrafa de espeso y orfebrado cristal rojo. Cuando quedó cerrada la última puerta, el cuadro de la explosión en una catedral, olvidado en su lugar, acaso voluntariamente olvidado en su lugar, dejó de tener asunto, borrándose, haciéndose mera sombra sobre el encarnado oscuro del brocado que vestía las paredes del salón y parecía sangrar donde alguna humedad le hubiese manchado el tejido. La Guadalupe, Barbados, Caracas, 1956-1958. Acerca de la historicidad de Victor Hooks. Como Victor Hooks ha sido ignorado por la historia de la Revolución Francesa, harto atareada en describir los acontecimientos ocurridos en Europa desde los días de la Convención hasta el 18 Brumario, para desviar la mirada hacia el remoto ámbito del Caribe, el autor de este libro, es decir, don Alejo Carpentier, cree útil hacer algunas aclaraciones acerca de la historicidad del personaje. Se sabe que Victor Hooks era marsellés, hijo de un panadero, y hasta hay motivos para creer que tuviese alguna lejana ascendencia negra,
aunque esto no sería fácil de demostrar, atraído por un mar que es, en Marsella, precisamente, una eterna invitación a la aventura desde los tiempos de Piteas y de los patrones fenicios. Embarcó hacia América en calidad de grumete, realizando varios viajes al mar Caribe. Ascendido a piloto de naves comerciales, anduvo por las Antillas, observando, husmeando, aprendiendo, acabando por dejar las navegaciones para abrir en Port-au-Prince un gran almacén o comptoir de mercancías diversas, adquiridas, reunidas, marcadas por vías de compraventa, trueque, contrabandos, cambios de cederías por café, de vainilla por perlas, como aún existen muchos en los puertos de este mundo tornasolado y rutilante. Su verdadera entrada en la historia data de la noche en que aquel establecimiento fue incendiado por los revolucionarios haitianos. A partir de ese momento podemos seguir su trayectoria paso a paso, tal como se narra en este libro. Los capítulos consagrados a la reconquista de la Guadalupe seguían por un esquema cronológico preciso. Cuanto se dice acerca de su guerra librada a los Estados Unidos, la que llamaron los yanquis de entonces Guerra de Brigantes, así como a la acción de los corsarios con sus nombres y los nombres de sus barcos, está basado en documentos reunidos por el autor en la Guadalupe y en bibliotecas de la Barbados, así como en cortas pero instructivas referencias halladas en obras de autores latinoamericanos que, de paso, mencionaron a Victor Hooks. En cuanto a la acción de Victor Hooks en la Guayana Francesa, hay abundante material informativo en las memorias de la deportación. Después de la época en que termina la acción de esta novela, Victor Hooks fue sometido en París a un consejo de guerra por haber entregado la colonia a Holanda, después de una capitulación que era, en verdad, inevitable. Absuelto con honor, Victor Hughes volvió a moverse en el ámbito político. Sabemos que tuvo relaciones con Fouché. Sabemos también que estaba en París todavía a la hora del desplome del Imperio Napoleónico. Pero aquí se pierden sus huellas. Algunos historiadores, de los muy pocos que se hayan ocupado de él accidentalmente, fuera de Pierre Vitaux, que le consagró hace más de 20 años un estudio aún inédito, nos dicen que murió cerca de Burdeos, donde poseía unas tierras, en el año de 1820. La Bibliografía Universal de Didot lleva a esa muerte al año de 1822, pero en la Guadalupe, donde el recuerdo de Victor Hughes está muy presente, se asegura que después de la caída del imperio regresó a la Guayana, volviendo a tomar posesión de sus propiedades. Parece, según los investigadores de la Guadalupe, que murió lentamente, dolorosamente, de una enfermedad que pudo ser la lepra, pero que, por mejores indicios, debió ser más bien una afección cancerosa. ¿Cuál fue en realidad el fin de Victor Hughes? Aún lo ignoramos, del mismo modo que muy poco sabemos acerca de su nacimiento, pero es indudable que su acción hipostática, firme, sincera, heroica en su primera fase, desalentada, contradictoria, logrera y hasta cínica en la segunda, nos ofrece la imagen de un personaje extraordinario que establece en su propio comportamiento una dramática dicotomía. De ahí que el autor haya creído interesante revelar la existencia de ese ignorado personaje histórico en una novela que abarcara a la vez todo el ámbito del Caribe. Con esta séptima parte y el capítulo número 48, capítulo número 48, terminamos este libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es don Alejo Carpentier. Hoy es jueves 30 de septiembre del 2021. Y es la 1:00 p.m. 18 minutos.
Comenten qué les pareció esta novela, aunque sé que muy pocos me escuchan, pero comenten a ver qué les pareció, qué opiniones tienen al respecto. Muy buenas tardes.